y bienvenidas. Es un gusto tenerlas y tenerlos de nuevo en esta cátedra central. Hoy tenemos nuestro último encuentro con el profesor Joan Camilo Durango. Ya voy a presentarlo. Lo que quiero aquí recordar es el nombre de la charla. La charla se llama Desorden, Memoria y Ritmo, el encuentro con el movimiento afroantillano. Y digamos que en el recorrido que hemos hecho en las cátedras centrales de este semestre, hemos mirado varias posibilidades de investigar y de crear en danza, de acuerdo un poco también a lo que nos plantean los territorios. Y por eso es que nos parece interesante, rico, que esté Joan Camilo cerrando justamente el semestre con todas estas miradas. Entonces ahora le voy a dar la bienvenida a Joan Camilo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Joan Camilo es antropólogo de la Universidad de Antioquia y es el director del Festival Selva Adentro, que este año ya tendría su séptima versión en el mes de octubre. Además, coordina una academia de bailes afroantillanos y digamos que se ha movido pues en el campo de la danza y del teatro aquí en Medellín. Estudió danza en Cuba y ha hecho un camino interesante que nos permite, en este caso, el día de hoy, reconocer qué es lo de la afroantillanía, que nos llamó bastante la atención para que ustedes como estudiantes de la licenciatura un poco pudieran como abrir esa mirada hacia lo que hemos conocido como danzas, bailes populares, bailes afroantillanos, etcétera. Entonces, ya que presenté a Juan Camilo, vamos a empezar con una primera pregunta para quebrar el hielo. Y es, ¿por qué el nombre de la charla? ¿Por qué el nombre de la charla? Bueno, uno, como de las categorías donde me he querido parar, es el desorden, o lo que algunos otros bailarines como la Rocío Molina, como la Catherine Dunham, habló como del movimiento sucio y el movimiento desordenado en contraposición un poco a la perspectiva eurocéntrica, Sí, que hablaba como de la línea, de los movimientos limpios, que incluso empiezan a nombrar esto de los usos y esto del desorden en una conexión con la onda, pero en una conexión también como con lo colectivo, donde el baile tiene una comunicación con el otro y digamos no solamente es la forma, sino también lo que está contando, las relaciones como con las historias. Y nuestra historia o nuestra memoria no es lineal, ¿cierto? Nuestra historia y nuestras memorias están llenas de muchos matices. Entonces un poco es el tema del desorden. Pero además porque dentro de la antropología, durante mucho tiempo yo escuché un concepto que luego empecé a verlo en las escuelas de danza, que en la antropología se decía mucho ordenar para controlar, ¿sí? Y el papel de ordenar. Y digamos que las políticas culturales que en América Latina se construyeron y muchas de las políticas en danza estuvieron pensadas en ordenar ese acervo cultural de las danzas, en darles un nombre, una territorialidad, una identidad definida. Y a partir de ahí entonces empecé a hablar del tema del desorden, de aquello que está por fuera desordenado, ese discurso decimonómico, un poco la construcción de los estados-nación. Bueno, y otra pregunta, vamos a hacer esto así conversadito. Claro que te puedes extender en lo que nos quieras contar, pero para entrar como en materia, quisiera que nos contaras qué es este universo de la afroantillanía, de qué se trata esta palabra, de qué se trata en la danza, que nos cuentes ampliamente esto. Bueno, yo los saludo, muchas gracias por la invitación, por permitirme conversar. Igual creo que es una conversación también con quienes están al otro lado de la pantalla. Igual les pido como mucha paciencia, yo soy un poco torpe con estas tecnologías, no sé si sea muy animado para este tipo de conversaciones. A ver, digamos que toda esta historia surge
de la reflexión que empiezo a hacer del querer bailar y el de estudiar antropología, ¿sí? Y de lo que me iba encontrando cuando quería bailar, pero además hacer teatro, pero además hacer artes, pero hacer memoria con esos ejercicios. Y en estas reflexiones sobre el cuerpo, sobre la palabra, sobre el contar historias, me encuentro con algo que es muy claro en las universidades y que empezamos a trabajar mucho, y es la colonialidad del poder. ¿Sí? Hay una colonialidad del poder y una geopolítica del conocimiento. Y esa colonialidad del poder definió un pensamiento y parametralizó un pensamiento y definió qué era la episteme y qué era la doxa al interior de las universidades. ¿Sí? Define un conocimiento y casi siempre, o al menos en la universidad que a mí me tocó, que fue hasta el 2010, desde el 2003, esa universidad que me tocaba a mí, tenía el referente de pensamiento, el referente de construcción de estética, el referente de la construcción de la cultura, desde el paradigma eurocéntrico, ¿sí? Desde Europa, ¿cierto? Y todo lo que allá venía. Y habían otros espacios sumamente invisibilizados, pero además homogeneizados. Entonces, hubo una doctrina muy importante de una escuela que fue la Escuela de Chicago, que se encargó como de construir unos relatos para el resto del mundo, que un poco es cuando hablamos de esa otra edad, que es Stuart Hall, pero no me voy a meter pues por ahí. Pero entonces es como, ¿cómo nombramos el mundo que está por fuera del llamado mundo occidental? Entonces estaba África, y entonces África era como vista casi como un país absolutamente homogenizada, y recordaba mucho otro escritor que se llama Edward Said, que hablaba como esa visión que había de África era una visión absolutamente europea, pero que no había dejado hablar a África, porque África son 54 naciones, 56 si tocamos las dos que están en disputas, es un continente multiétnico, es un continente con una heterogeneidad y una historia antiquísima. Y además estaba el tema de coger, como decía Martí, desde México hasta Argentina, a coger la América Latina, también totalmente homogenizada. Entonces, en esta geopolítica del poder, digamos que eso no solamente estaba, yo lo empecé a ver para las cuestiones teóricas, sino también para las cuestiones artísticas y estéticas, ¿sí? Y me empiezo, digamos, como a meter en eso. Y entonces, bueno, yo he tenido la fortuna de tener maestros, digamos, de danzas de múltiples países, como Jim Caesi, Graves, que es londinés, pero tiene sus padres en Ghana, en África y en Jamaica, Julia Fernández, que es cubana, y de donde ellos empezaban a hablar de esas raíces afro que estaban ahí en mucho de lo que nosotros hacemos, pero que están absolutamente invisibilizadas. Entonces yo empecé a pensar, ¿por qué ponemos de un referente siempre el tema de Europa, pero por qué no ponemos como referente a África? ¿Sí? A esa África súper diversa, a esa África heterogénea. Entonces ahí está como una de las cosas claras de pensar en África. Y la antillanía es sacada como concepto cultural de un pensador, entre muchos, uno de ellos es Glissat, que habla sobre la conexión no geográfica, sino que hay entre el continente americano, Europa y África, y cómo en esas dos caras hubo un proceso de intercambio cultural, un proceso de trata de personas, de esclavización de pueblos, pero también de resistencias, también de hibridaciones que fueron surgiendo como unas maneras de comunicar, que no están solo en la palabra, sino también en el cuerpo y en esas artes que se representan. Entonces Glissat hablaba, si nosotros fortalecemos el creol como lengua en las zonas de las Antillas, hay que fortalecer esas manifestaciones corporales que son híbridas. Y ahí viene el tema de lo afroantillano. Como a grosso modo, no sé si quieres que profundice un poco más al respecto. Bueno, y ya ubicando ese tema de la afroantillanía en Latinoamérica y Colombia, concretamente cuando te refieres a bailes afroantillanos, ¿a qué estás haciendo referencia? Mira, los bailes afroantillanos o todo el complejo cultural afroantillano toca muchas manifestaciones. El flamenco, por ejemplo. Empecemos por ahí. Cuando yo me acerco al flamenco, digamos en Colombia, siento que hay una visión del flamenco muy desde una única visión, y donde esa única visión tenía, por ejemplo, como referente
las estructuras técnicas del ballet, ¿cierto? Las maneras de colocar las manos, las maneras de colocar el cuerpo, incluso la división binaria, donde te decían, tú eres hombre, no puedes mover las caderas del flamenco. Y uno ve digamos, una reflexión sobre eso de muchos bailadores que dicen, tú puedes mover las caderas porque el movimiento no es binario. Entonces el flamenco tiene una condición afroantillana, porque el flamenco es producto de esa hibridación cultural. El flamenco tiene unas bases culturales materiales de las danzas africanas de Senegal y Nigeria. Tiene toda esa composición, esa complejidad que se da musical en la península ibérica, con andaluces, con toda la tierra de Andalucía, que es esta mezcla entre el norte de África y la península ibérica. Pero además, el flamenco, por ejemplo, se conecta muchísimo con ritmos y aires latinoamericanos. Durante mucho tiempo se ha dicho que el flamenco influenció como muchas músicas en América Latina y el Caribe. Y lo que se ha encontrado es que, por ejemplo, la zarabanda, la rumba, en realidad fue influenciada de aquí hacia allá, que fueron los cantos de ida y vuelta que tanto se llama. Es decir, no hay una relación colonial, y ahí vuelvo al principio, esa relación de la geopolítica y el conocimiento es como nos influencia norte-sur, y lo que dicen muchos investigadores y que ha cogido mucha fuerza, no, en realidad también hubo una influencia sur-norte, por decirlo así. No solamente de allá para acá, sino también. Entonces, cuando tú empiezas a ver el flamenco, resulta que te vas, por ejemplo, a Veracruz y ves el son jarocho. Y el son jarocho tiene unas grandes similitudes en sus técnicas zapateos con el flamenco. Pero bajas y te encuentras entonces el currulado con sus zapateos, te encuentras el joropo, te encuentras el zapateo peruano y empiezas a encontrar un montón de relaciones, ¿sí? De esas maneras de bailar y esas conexiones con la música que hace que esas identidades establecidas como únicas en los Estados-nación no son tan ciertas, hay unas hibridaciones. Entonces, incluso vos encontrás relaciones entre muchas músicas y muchos ritmos, muchas musicalidades africanas y ibéricas con los abosados, el son, el bullerengue, ¿sí? Y ahí, digamos, que empiezan a haber esas conexiones. Pero digamos que una de esas expresiones que tiene esa mayor conexión producto de las migraciones es lo que llamamos salsa. La salsa es un complejo cultural, un complejo musical, donde se conjugan un montón de tendencias estéticas, ritmos musicales, y donde, por ejemplo, uno puede ver una base de la polirritmia y de la clave africana. Hay un video que yo quisiera como compartirles antes de seguir. No, es que sigamos, si el hilo es este, porque te iba a preguntar justamente, entonces, en la salsa, ¿cómo vemos ese mestizaje, esas influencias, esas hibridaciones? ¿Cómo las percibimos concretamente en la música? En este caso, podrías mostrarnos eso, ahorita más tarde, en el movimiento, como para que los chicos y las chicas tengan ese referente concreto. Les voy a mostrar primero, hay un trabajo, un documental que se llama Gurumbe, Canciones de tu Memoria Negra, que es precisamente donde baila Yinka, mi maestra de flamenco. Es un tráiler, pero donde un poco habla de esas conexiones. Lo mostramos. Pero primero ubica ¿es este? Acá. Listo. Listo. Y entonces ahora sí vamos aquí a compartir pantalla. Eso. Eso. ¿Están viendo el video? No se quiere dejar abrir, ¿cierto? Denos un momentico mientras que logramos abrir el... Eso. ¿Por qué nos está dejando? Y aquí, si le damos aquí ver tráiler. Segundo. Dejar de compartir. Vamos a abrirlo. Completo ahí, eso.
Ujú. Ujú. ¿Están viendo el video? Sí, Listo. Disseram um dia assim, tu és diferente. escuchando? sí, estamos E a también. escuchando. partir de hoje tu tens que sofrer. Popularmente, todo el mundo pensaba que en España no hubo esclavos. Yo, solamente para la tesis sobre la Granada del siglo XVI, encontré 2.500 documentos de compraventa de esclavos. Cuando empecé a componer, iba buscando ese misterio de eso que dicen que hay unos sonidos negros dentro de la música andaluza. Siendo Sevilla la dueña del universo explorado. Por Sevilla entran del orden de 90.000 africanos, esclavos. Un 10% reembarca para América, pero ¿y los 80.000 restantes? Los únicos países europeos donde hubo una población negra importante fueron España y Portugal. De lo que tenemos noticias de la importancia que tienen en los bailes, en la construcción de la fiesta callejera. Hay algo de lo negro que claramente ha quedado en la cultura andaluza, ¿no? Y en gran medida esas cosas no son materiales, sino son expresivas. El pueblo también tenía esclavos. Tenían esclavos los mercaderes, tenían esclavos los sacerdotes, todo el mundo tenía esclavos. En el Caribe afroandaluz se experimentaron muchas cosas y allí en Veracruz hay mucha relación con lo que llaman el fandango indiano. Y lo negro, sin embargo, se ha extirpado del arte flamenco. El negro es el otro, el negro es el esclavo. Se produjo una negación sistemática de cualquier vinculación de España con el mundo negro. En una ciudad como Sevilla apenas existe una memoria de lo que ha sido la presencia africana, la presencia negra en esta ciudad. A tratarme como me has tratado, antes de quererme me hubiera dejado. A tratarme como me has tratado, antes de quererme me hubiera dejado. A tratarme como me has tratado, antes de quererme me hubiera dejado. Bueno, este es un documental muy interesante, se lo pueden pueden observar, lo encuentran en redes. Y Muy interesante ver ahí realmente como la vinculación que hay entre lo negro en España y Portugal y en el flamenco y en esta expresión de Yinka. Entonces, eso yo creo que para el discurso que nosotros y nosotras, las profesoras de estas materias de historias y teorías de la danza, nos interesa que los estudiantes puedan comprender esta variedad de discursos que hacen parte de la historia o de las historias. Ahorita también lo vi en el video, eso popular de lo negro que queda, que siempre queda, aquello popular de lo negro que lo podemos percibir mucho en los bailes como la salsa, lo que estabas diciendo. Incluso cuando lo dijiste, la salsa es un complejo cultural. Un complejo cultural. Ahorita quisiera que también habláramos a qué te refieres con ese complejo cultural, pero en este momento nos quieres mostrar otro video. Sí, igual de todas maneras es interesante entrar en esa polémica, porque creo que una de las cosas que siempre se ha planteado, llamémoslo desde el mundo occidental, es ver la historia de la memoria africana, ¿sí? O de la memoria negra, como desde lo popular, y no solamente está ahí, es decir, ahí también hubo construcción de conocimientos, había científicos, había elaboración de pensamiento, ¿sí? Pero ¿cómo se daba esa elaboración del pensamiento? De hecho, hay un antropólogo marroquí que habla sobre el tema del goce, y cómo el goce, que luego aquí lo hablamos desde el carnaval, ¿cierto? El goce está muy arraigado al tema de construcción de conocimiento, y no solamente un asunto como placer por divertimento, sino cómo se construye pensamiento desde otras perspectivas. Pero bueno, voy a mostrar esto. Buenísima esa mirada. Joan Camilo, Hola. Antes de que muestres ese video, yo quería simplemente contarte un poco una cosa importante, como dice Lina, en este proyecto que estamos teniendo de las historias y teorías de la danza.
y es precisamente también repensar el proyecto moderno como un proyecto occidental. Y es precisamente entender el lugar de las tradiciones afro en la construcción de lo que ahora se llama la danza moderna, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa. Entonces, entender mucho la invisibilización de esa construcción, lo mismo que pasó en el flamenco, pero en este caso con proyectos intelectuales que lo que hacen es deliberadamente borrar la participación y el impacto de las tradiciones afro en la construcción de los discursos de la danza moderna. Claro, de hecho hay una, voy a compartirte porque no lo quiero como Dejar pasar. sí, así como, no, y tirarlo como desde mi perspectiva, sino leérselo. Es un texto de Ángel Quintero que habla sobre, se habla la gravitación monoteísta frente a la heterogeneidad dialógica. Y él dice, esa gravitación monoteísta es el pensamiento occidental moderno. Y la heterogeneidad dialógica es ese pensamiento que viene desde África y que incluso hay muchos pensadores que dicen que es mucho más dialéctico que aquel que viene de esas escuelas europeas llamado dialéctico. En realidad era mucho más funcional. Y dice, la formación cultural descentrada que va a dar cuenta de nuestra hibridez y heterogeneidad choca con la tradición histórica de sus metrópolis coloniales, con la trayectoria de la modernidad occidental y sus principios ordenadores del conocimiento. Estos, que se plantean como universales, se centran en la noción de sistema como un conjunto complejo ordenado por leyes básicas, reguladoras, a través de las cuales todo gravitaría hacia su centro, monismo laico, muy posiblemente relacionado con su tradición monoteísta. En los tan universales campos entrelazados de la música y el baile, expresiones por las cuales más habría de darse a conocer internacionalmente el Caribe, el monocentrismo conceptual de la modernidad occidental presionaba hacia una sistematización, racionalización en términos weberianos, donde como en la ley de gravedad de Newton, todos los elementos sonoros deberían gravitar en torno a un principio central. Y eso es muy clave porque es entonces ese monismo frente a ese principio central de la música, de la danza, entonces rompe con el tema de lo polirrítmico, del politeísmo y de la construcción colectiva de conocimiento. Correcto. Súper bien ese texto. Voy entonces a poner aquí. Este también es un tráiler de un documental. Yo tengo este tráiler si les interesa verlo en algún momento. Está... ¿Te están viendo? Sí, y con audio. Yo el apellido Calderón por los dueños de los esclavos que le pusieron a mi familia, a los padres de mi abuelo, de mi bisabuelo. Clave se denomina a una forma rítmica específica que partiendo de la rumba forma la base de la salsa y otros géneros musicales populares. Ignacio Piñero, Jorge Amor, Ignacio Piñero, etcétera, fueron gente que fueron rumberos. Ignacio Sexteto, eran rumberos. Entonces lo influenciaron el son con la rumba. La raíz es la rumba. Y cabe donde quiera. Y para aquellos que hablan, para aquellos que dicen, para aquellos que comentan de nosotros. La clave de la rumba nació de la clave de la bagua. Este es la bagua. Allá en el África actualmente no existe el palo Congo. Como no caiga muchachos, como no caiga, cuando llora la tierra Congo. Esa raíz se ha quedado aquí en Cuba. En la religión yoruba cada santo tiene sus toques específicos.
Este paso, eso es yoruba. Y esto se lleva a la salsa. Caballero, que estos son los ratos buenos. Oye, hay los bambas que nunca paran. Y yo creo que sin la rumba, dentro de la música cubana, no hay nada. La rumba es todo. A partir de la rumba, sale todo. A partir de Son Negros, de que empezaron ese movimiento rumbero, se empieza a crear toda una cultura, es una identidad. Aquí en el reparto está la raíz de los niños de chiquitos que aprenden. A mí de todo lo que más me gusta es la rumba. Y bailar sobre todo. Verdad que sigue la tradición porque, bueno, mi hijo, después mi nieta. Mientras más tú conozcas, más tú puedes ir incrementando. Pero que mira, la rumba no parará. Yo que tengo sentimiento me gusta. Bueno, yo creo que vamos a detenernos aquí un momentico, porque pues este video nos trae un montón de elementos para pensar, incluso pues articulado a la lectura que nos hizo Camilo de ese párrafo. Hablemos un momentico de esa relación que se percibe aquí de la rumba con la salsa, por ejemplo, lo de las claves es muy interesante. Entonces, mirar lo de la rumba con la salsa, identificar lo de las claves, esa relación que existe con la danza, con los bailes yoruba, que fueron muy, digamos, muy claros ahí, y también como ahondar un poco en lo que se plantea, que hay muchas cosas que ya no existen en África, pero que existen en Cuba, se quedaron en Cuba y ahí tomaron. En Cuba, en Haití, en República Dominicana, en los puertos nuestros, en el Palenque de San Basilio, en Barranquilla, en Veracruz, en México, en Brooklyn, en el Bronx. O sea, claro, Cuba le ha dado una fuerza grandísima. Cuba es como una biblioteca de esa acción de colonización que tuvo Europa sobre África y que le llevó, uno los partió, los volvió Estado-nación. Bajo su perspectiva, es decir, les puso una regla, porque eso fue lo que hicieron los imperios en África, pero además les anulaba en muchos momentos hablar su lengua. De hecho, hay mucha gente que dice que se habla mejor Yoruba entre Haití y Cuba que el mismo Senegal, o sea que el Yoruba ya está muy francofonizado, ¿sí? En África. En África, ¿sí? Y entonces, ese es el complejo cultural antillano, es decir, todo ese proceso de migración forzada, de trata de personas, de esclavización, todas estas personas fueron pasando y todas ellas traían de ese legado cultural la clave. Ojo, y la clave no es un asunto simplista de decir 3x2, no, hay la clave de rumba, la clave de son, la clave africana, y no solamente es la clave como célula rítmica, sino todo lo que se va desarrollando alrededor de esa clave y la conexión que el bailarín tiene con eso. Cuando uno escucha a personas que dicen, no, pero es que bailar con la clave es muy limitado, y uno es la clave y la relación con el piano, con los bronces, con la voz, con el pregoneo, y el pregoneo viene de los cantos del swing, o viene el canto del blues, pero también de esos cantos que se hacían a la naturaleza, esos cantos del laboreo que se hacían en África. Entonces la clave, hay una frase ya, perdón, que está en una, que se las leo literalmente, y dice así: clave para nosotros, la palabra va más allá de explicaciones y definiciones, significa vida, salsa, el alimento de nuestro tiempo libre, el movimiento intenso del ritmo, la emoción de 20.000 personas explorando los sonidos de la vida, el estar en golpe, en la llave, en la clave. Significa estar por encima de todas las cosas, estar tocando en lo correcto,
clave es historia, es cultura. Los tambores africanos de tan lejos lugares como Nigeria, Dahomey y Ghana se casaron con la guitarra española para traernos la clave. Las semillas fueron plantadas en el Caribe y ahora su nieto es la salsa. O sea, la salsa no es solamente un instrumento, sino que detrás de ello hay un montón de historia. Incluso cuando uno escucha la lengua fang, la lengua fang es súper sonora, es súper... los tambores cuentan historias y tienen manera de hacer sílabas y de hacer frases con el toque del tambor. O sea, y ahí hay, digamos, un conocimiento muy, muy grande, pero que fue simplificado, anulado, parametralizado, invisibilizado, incluso a la hora de cuando uno ve, con todo el respeto, esas escuelas de salsa, donde el baile es estructurado. Y hay gente en el mundo que se atreve a decirte, eso es salsa y eso es no. ¿Qué es salsa y qué es no en el baile? Cuando la salsa es eso mismo, una salsa, una mezcla de migrantes, de mucha gente de muchas partes, y que esa interpretación con la música está relacionada con la clave, pero es múltiple. Entonces no puedes decirme que es una, pero a ti te dicen en este momento que hay una manera de bailar salsa y es la manera que impuso el modelo colonial. La salsa en línea, por ejemplo, es absolutamente anglosajona y fue impuesta desde ahí. Mientras que él va por el cable que se va a descargar el computador, y los concursos lo que nos muestran es eso, la intención de homogenizar las maneras de bailar salsa pues, puestas en las academias. Y por eso es que, digamos, para nosotras, profesoras del curso, era interesante que Camilo nos diera su visión, porque realmente es una visión más cultural de lo que es la salsa, los bailes populares. Bueno, ahora que llegó Camilo, a mí me gustaría mucho que habláramos de esa relación de la salsa con lo yoruba, específicamente, cómo realmente eso yoruba se ve, se evidencia en la salsa, no lo sabemos, no lo identificamos, pero realmente ya en el video lo vimos, y quienes han tomado clases con Camilo se darán cuenta que esa clave existe ahí en la musicalidad de la salsa, y ese lenguaje, esos movimientos yoruba están ahí implícitos o explícitos incluso en la salsa. Entonces quisiera que habláramos un poquito de esa relación de las danzas, los bailes yoruba y la salsa. Bueno, mira. Ahí habría que empezar con lo que te exponía como al principio. O sea, las danzas yoruba están muy enlazadas con las cosmogonías africanas y sus politeísmos, ¿cierto? Como con una cantidad de deidades a las cuales se les adora a través del baile. Todas estas maneras de bailar e interpretar estas músicas llegan en todo este proceso de esclavización, y digamos cuando se empiezan a conectar con la guitarra ibérica o la guitarra gitana, cuando se conectan con otras, digamos, hay un video que lo pueden buscar, no hay tiempo para mostrarla, se llama Raíces, que es sobre la articulación entre el flamenco y la plena y la bomba puertorriqueña. Cuando tú ves la salsa, o sea, la salsa musicalmente, muchos, eso es un debate, yo no voy a decir, pero yo me tiro hacia allá, muchos etnomusicólogos, la salsa en realidad no existe como música puntualmente, ¿cierto? De hecho, la salsa tiene unas estructuras que pasan de la intro a los mambos, que tiene una descarga, es una mezcla, ¿cierto? La salsa, al interior de la salsa está el son, el bugalú, la pachanga, la timba, el songo, el montuno, el latin jazz, bueno. Entonces, claro, lo que pasó fue una empresa que se llamó Fania All Star e intentó concentrarlos con un nombre salsa para venderlo. Y hay mucha gente que cree que la salsa nació en una calle particular, en Nueva York, en una fiesta muy especial. Y te lo dicen, la salsa nació el día tal, que fue un concierto muy grande que hizo Nuestra Cosa Latina en Nueva York. ¿Qué relación tienes con las danzas yoruba? Que los toques de tambor yoruba
y que los toques del complejo de la rumba tienen muchas variaciones, y según el toque del tambor y según el canto que hagan el apón o la pona, que son como los del coro, tú te mueves en relación a esa música. Y si tú te das cuenta, vuelvo, en el flamenco pasa así. Tú te relacionas con la guitarra, te relacionas con el cantador, y entonces esa relación que había ahí era que se conecta uno mucho con el asunto musical. ¿Sí? ¿Qué pasó? Cuando la salsa empieza a volverse popular en ciertos sitios, en ciertos cabaret en Estados Unidos, y se produce el bloqueo cultural sobre Cuba, entonces la salsa se lleva a ser un baile de salón y se lleva a limpiar. Esa fue la conceptualización. No sé si es lo correcto, aquí estamos pues para debatir, pero ese limpiar estaba muy asociado al ballet, ¿sí? A un movimiento limpio. Y un movimiento... Sí. Y esas danzas yorubas, que no solamente son las danzas yoruba, ojo, están las danzas congo, las danzas lucumí, hay un montón de influencias que influencian la manera de tocar, pero también la manera de moverte, de bailar. Y uno de esos movimientos tiene que ver con la onda, con la espiral, con la contención, con no siempre bailar como simétricamente, 1, 2, 3, 5, 6, 7, sino conectarte con la síncopa. Cómo frenas, cómo aceleras, cómo arrebatas, ¿sí? Cómo empiezas y te conectas. Por ejemplo, una de las recomendaciones siempre es una canción, empiezas y te conectas con tu pareja, sientes cómo se mueve, y cuando la canción está en la parte de los mambos, que es esa descarga de trompetas, entonces tú entras a descargar y entras a hacer improvisación, pero una improvisación que se conecta y comunica con el otro. Entonces esa ruptura con ese monismo es esa relación ahí colectiva. Entonces, en muchos de los, digamos que eso apenas está apareciendo ahora. Eso siento yo que hace 10 años empezó a aparecer, porque a mí me pasó que cuando yo abrí la escuela hace 14 años, y yo invitaba a que la gente brincara, se agachara, se moviera, soltara los hombros, frenara, se saliera de ese conteo, hiciera el muelleo, que es esa relación como de un equilibrio precario todo el tiempo. A mis estudiantes los criticaban, incluso alcanzan a decirles que porque hacían movimientos como gorilas o como micos. Profesores de la Universidad de Antioquia, por ejemplo, ¿cierto? Y era, claro, una visión de que el baile popular tenía una estructura, o el baile de barrio tiene que tener una estructura, y eso a mí me parece absolutamente ridículo. Es importante entrar a la técnica. Y ahí me acabo de acordar de algo que dice ella, y que también pasaba, y pasa en muchos espacios, que te dicen, no, para bailar simplemente hay que bailar. Y una de las cosas que te dicen a ti en estos patios en Cuba o en Haití o en otras partes es, tú tienes que explorar el tumbado, tú tienes que estudiar la musicalidad. Que Ramiro Guerra, en su época, ¿no? El padre de la danza, dicen el padre de la danza moderna en Cuba, él tenía una frase que a mí me gusta, y es mucho la de alegría del espíritu y disciplina de la mente, ¿cierto? Y es, el tumbado se estudia, y tú cuando vas a Cuba ves cómo la gente estudia el tumbado, o sea, el sabor se estudia, no se nace con eso, porque además esa visión de que se nace con eso porque eres de un color de piel tal es absolutamente racista. Total. Sí, porque es asumir que no hay una reflexión en torno al cuerpo y en esa relación con la música. Sí, es una visión bastante eurocéntrica, ¿no? Usted sirve para bailar, ¿no? Porque usted nace con eso. Y no, o sea, hay un estudio de cómo entrar a la música. Entonces la relación con las danzas yorubas es que muchos de los toques de tambor batá, por ejemplo, están en la clave rítmica africana, que es 6x8, 6x12. Vamos a eso, tratemos de ejemplificar. Te la voy a... Una clave, a ver si le pueden escuchar. No sé si Pero no, tenemos que compartir audio. ¿Eso escuchan eso? No. Espérate, a ver. Sí. Volverlo a poner, cambia a ver. Sí se escucha. Espérate, vuélvelo a hacer tú con tus palmas, yo creo.
Ok, Está- ¿esa cuál clave es? Esa es la clave africana, Ujú. que es la que se dice que es 6x8. Está la clave de rumba, está la clave de son, por ejemplo, que es la que más se conoce. Esa, sí, esa se conoce bastante. Ujú. Es todas estas, hay claves de rumba, hay claves de son, hay claves africanas, está la clave, por ejemplo, de la bossa nova, hay clave de soul. La clave es la clave. De hecho, hay unos trabajos muy interesantes que se producen en el Caribe, sobre todo, sobre ese papel de la clave musical históricamente. O sea, la clave es como la esencia de la música en este caso, del ritmo, ¿cierto? Y es lo que está, digamos, en la base de la pieza musical, Ujú. ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que él dice ahí, por ejemplo, él dice, esta clave de abajo se lleva a la música, y los músicos entonces en el tango se llevó, en el candomblé, en el cubot, que es el afro-cuban jazz, en el latín, en el blues, en el soul, y bueno, hay un árbol De claves impresionante, toda la influencia musical, que eso sería solo una conversación. De hecho, hay una tesis de doctorado sobre eso, ¿cierto? Buenísimo. Entonces, Pero yo quería ir, por ejemplo, en la salsa, vos identificás, hay distintos ritmos de salsa, vos ya lo dijiste, porque no es la salsa sola. Cuando uno escucha salsa, identifica, pues no, yo no, porque no lo sé, pero vos identificás las claves que tiene tal canción de salsa. Y ahí se conecta esa clave con o la clave de rumba, o la clave africana, o la clave de son, que son claves que son universalmente, iba a decir, pero no sé si es correcto, en estas músicas tradicionales que también estamos persiguiendo para encontrar estas articulaciones y vínculos de la afrantillanía. En este caso, por ejemplo, yo no sé si tengas ahí a la mano una canción de salsa, por decir algo. Sí, es como una canción de salsa. Que tenga muchas claves. Que tenga alguna clave, que nos des la clave e identifiquemos que esa clave, por ejemplo, era la clave africana o la clave de rumba, para reconocer también esas influencias. Y pasaríamos, me gustaría mucho que pudiéramos ver el efecto que puede tener esa clave en el movimiento, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Voy a poner esa canción. La escuchan, ella va haciendo un viaje rítmico. La escuchamos. ¿Están oyendo? Caro, ¿están oyendo? Sí, y viendo. Ahí.
escuchan la voz de Camilo mientras suena la música? Nada, la música. Solo la música, listo. Entonces, ya, ¿para qué? Perdón. Es que yo aquí tirando un montón de... Bueno, no, es que Camilo nos estaba mostrando aquí que los cambios en las claves, ustedes notaron ahí varios cambios rítmicos. Entonces, cómo, por ejemplo, estaba la clave de son, cómo apareció primero, luego más primero la africana, sí, luego la clave de son, luego una clave como para descarga y toda la instrumentación cambia. Y lo que decía de alguna manera es, si hay un viaje rítmico y hay un viaje musical, ¿por qué bailar todo igual? Con la misma intención. Y entonces ahí es que viene esas herramientas que le da a uno la música afro-yoruba, y tengo esa célula rítmica, pero me invita a improvisar, ¿cierto? A generar otro movimiento que no tiene que estar parametralizado, que además fue las cosas que hicieron los grandes concursos, y que ha pasado, y que he visto yo con otras músicas, y yo no sé si esté pasando ahora, me corregirán, pero a veces cuando uno viaja por el país, entonces ve un curulado, o ve un sanjuanero, o ve este tipo como de danzas tradicionales, a uno le dicen como esto se baila así, ¿no? Y es una cajita, y entonces tú ves que a la gente le dicen, no, es que una vuelta sea así, porque no la puedo dar o más lento, o más rápido, o arrebatar, si tengo la clave, la célula rítmica para vincular. Entonces eso tiene mucha relación incluso con lo que se hace con el jazz, ¿cierto? El jazz improvisa, y es decir, también, ¿por qué no improvisar? Entonces ahí, en ese tema corporal, yo lo veo cuando veo ciertas personas que aprenden a bailar desde academia. Una de las intenciones que nosotros tenemos en Bailes Afrontillanos, que yo le digo todo el tiempo a la gente, es primero que cuando salgan de bailar de acá, cuando hagan el proceso, no parezca que aprendieran en una academia. 1, 2, la conexión con la música, es decir, realmente entrar un poco en trance. Incluso ese tema de entrar en trance también es muy sancionado. Durante mucho tiempo el tema de entrar en trance era hasta medio demoníaco, ¿no? Entró en trance, se salió de la razón. Otra cosa que les digo es que no hay movimiento femenino y masculino. Entonces no hay movimiento de mujer y no hay movimiento de hombre. Eso como el hombre manda en el baile, que además es un asunto que yo veo aquí muchísimo, que es la mujer debe ser guiada y debe dejarse guiar. Es absurdo. El baile debe ser una conversación de iguales. Claro, hay una guía, pero ¿por qué la mujer no aprende a guiar también el hombre a recibir ese baile? Entonces tratamos como de cambiar un montón de cosas que además están puestas ahí. No son invento mío, ni que yo sea el gran creador de nada. No, eso es en realidad el legado de estos bailes y de esta construcción que había con el baile, con lo que decía el video de Gurumbé, la fiesta callejera, con el carnaval, el goce, ¿sí? El encuentro. Muy bien, muy bien. Uf, no sé si tengan... un universo muy grande. Yo no sé ahí qué cita tenés separada para leernos o qué, pero yo quisiera que de pronto viéramos algunos movimientos, Cami. No. ¿Qué? Porque, pues, no sé si tienen preguntas por allá, quieren... Porque la dinámica es que nos vamos como hasta la 1:15, 1:20, y de ahí abrimos el micrófono para las preguntas. Okay. Yo no sé si Ana ha trabajado mucho todo este discurso de la influencia afro, incluso lo de género. No sé si Ana quisiera como hacerle alguna pregunta a Camilo en este momento. Okay. Que no puedo abrir el micrófono. Ah, no, ¿por qué? Qué raro. Yo no sé. Súbeme. ¿Cómo? Hola, gracias. Es que me pasé de computador, entonces ya no me daban los permisos para abrir el micrófono. Muy interesante esta conversación que nos estás haciendo, y creo que de alguna manera quedamos empezadas en muchos aspectos, puesto que son temas muy, muy variados a trabajar. Es un pasón, abuelo. Es un pasón, exacto. Es más bien como una entusiasmada para que nuestras y nuestros estudiantes empiecen a mirar la danza con otros ojos, ¿cierto? Y desde otros discursos y desde otras posibilidades. A mí me parece interesante eso que hablas de la clave y de la síncopa,
específicamente en lo que tiene que ver con los principios africanistas de la danza, ¿cierto? Con el efebismo, con la síncopa, con el estar bajo en el piso, ese tipo de cosas, y de qué manera estos principios africanistas, a mí me preocupa mucho, como lo decía ahorita, cómo los discursos de la danza escénica invisibilizan contribuciones que han tenido la diáspora africana y se presentan como innovaciones. Que se presentan como innovaciones en la escena cuando resulta que han sido tradiciones pues que han sido borradas. Entonces me parecería muy interesante, estaba pensando por ejemplo los diálogos que han tenido, volviendo a la historia de la danza, estaba pensando en la influencia de Catherine Dunham sobre Delia Zapata Olivella y cómo esto vuelve y empieza a circular y de qué manera en los 60 de alguna manera se caribeñiza el país, por así decirlo, con un proyecto de nación específico, pero que lamentablemente en ese discurso caribeño también sigue siendo profundamente racista e invisibilizando estos componentes. Entonces, si nos contaras un poquito de cómo ves esa situación en Colombia, sería rico. Ahora que mencionas a Catherine Dunham, yo les quería leer algo precisamente sobre Dunham. Segundo, yo Ubicas la cita. ubico la cita, se me perdió por estar acá. Aquí, por ejemplo, hay una cita de Dunham que decía: bailábamos no con la tensión de la posesión o el escapismo de la hipnosis o la catarsis, sino como imaginaba que una danza debía ejecutarse cuando el cuerpo y el ser estaban más unidos, cuando forma, flujo y éxtasis personal devenían en una exaltación propia de un estado superior de la existencia. Esta es como una de las citas de la antropóloga Catherine Dunham, donde también, digamos, hay otro trabajo, el de Ángel Quintero, sobre las músicas mulatas y la subversión del baile, que precisamente empieza a hablar como todo ese proceso de volvernos Caribe, viene con un discurso parametral, y viene con un discurso institucionalizado, y viene con un discurso de generar una identidad, incluso la identidad Caribe. Y ahí es cuando entonces yo nunca por eso quise tocar el concepto de lo Caribe, sino el tema de la heterogeneidad antillana, que Glissart y Catherine Dunham lo plantean como una necesidad de exponer ese heterogéneo, porque se pretendió incluso imponer para Colombia esa identidad Caribe de una manera. Yo ayer pensaba un poco cómo uno puede hablar sobre esas identidades, ¿cierto? Y pensaba, por ejemplo, cuando te dicen ¿cuál es la identidad antioqueña? La identidad paisa. Entonces te hablan del carriel y de las arepas, ¿cierto? Pero pues eso en Urabá poco, ¿cierto? Sí, uno desayuna con plátano en Urabá. Antioquia, sí. Entonces, y si te ponen como la identidad con el sombrero, te ponen el sombrero volteado, pero eso no te habla del sombrero del Barbicio, de las montañas, ni el caucano, es decir, entonces... Ni el de la parte de los llanos, etcétera. Entonces nos ubican unas identidades y creo que con el Caribe colombiano pasó eso. Nos establecieron unas identidades, no las cerraron y nos dijeron van de aquí hasta acá. Y de alguna manera eso hay algo que Aníbal Quijano hablaba en algún momento y hablaba sobre poder y ciudadanía. Y cuando Aníbal Quijano hablaba sobre el tema de poder y ciudadanía y hablaba de la importancia de la fiesta en el Caribe, en los barrios, decía la importancia de cómo la fiesta permitía el encuentro de la diferencia, de lo no homogéneo, de lo diferente, de los discursos disidentes. Entonces, en esos discursos académicos aparece un poco lo que nosotros hemos llamado la sociedad del mutuo elogio, y se anula de tajo el debatir, lo dialéctico, el exponerse y ubicarse en otro lugar, en otra memoria, en otra historia. Y se dice que esa anulación de la diferencia,
que no significa cualquier cosa, ojo, tampoco, sino que tiene que tener unas raíces, digamos, de exploración, una indagación, decía, pero cuando se anula y nos ponen un parámetro estético y un parámetro de identidad único para construir los estados-nación, es que con el Caribe colombiano pasó eso, ¿cierto? Nos construyeron las regiones Pacífico, Caribe, Centro, Amazonía, y ponen unas identidades con unas, así puntuales, con la intención de construir los estados-nación, herencia de Europa, que intenta construir sus estados-nación, porque sus identidades siempre han estado muy agarradas, anulan completamente la posibilidad de la conversación diferente y de traer de sus raíces, traer expresiones y traer reflexiones que están puestas en el pensamiento, pero también en la manifestación estética y artística, ¿cierto? Una de las cosas que está pasando muy compleja, y tú lo tocas, y me parece como necesario como ponerlo, que hace poco los palabreros guayú tocaban y decían cómo la política estatal, cómo la globalización, cómo la mafia, ¿sí?, está acabando con su legado cultural, con esos procesos de gobernanza cultural, por ejemplo, que es la palabra y que pueden fortalecer muchas cosas, cómo se está acabando por una imposición de un modelo incluso educativo de decirte cómo hablar, cómo ser y qué es el Caribe, ¿cierto? Cuando a uno le increpan y le dicen a uno qué es el Caribe colombiano, hay mucha gente que asocia el Caribe, no sé a qué cosa puntual, pero tiene una sola etiqueta, ¿cierto? Y eso pues es muy grave para la construcción de... Y para el reconocimiento de lo que somos en Colombia, pues las diversidades, las prácticas distintas, los distintos territorios. Antes como de cerrar, que yo veo que ya se va a abrir, yo quiero, por ejemplo, mostrar un último video pequeño, que es sobre los Palladium en Nueva York, que fueron acabados políticamente con intención, porque en esos Palladium se reunían negros, anglosajones, latinos, indígenas, los Palladium, se reunían a bailar, ¿sí? Y se reunían a interactuar. Y eso empezó a generar un problema en la de Estados Unidos, en el Nueva York de estos 50, porque se estaba volviendo un sitio de promoción de pensamiento político divergente. Y los acabaron. Los acusaron de ser espacios para la droga y les metieron policía y los clausuraron. Voy a mostrar ese video. Aquí no es este. Vamos, sí.
Bueno, no, pues videos, cosas para ver, hay muchos. Ya dejaste de compartir. Sí. ¿Nos están oyendo? Se nos está acabando el tiempo un poco y yo quisiera que de pronto pudiéramos ver que Camilo nos mostrara un poco como esas calidades de movimiento, tal vez esos movimientos como muy particulares que identificas en la salsa y que para ti, o tal vez pasos, indicaciones que para ti son fundamentales para quien quiera acercarse al universo de la salsa bajo esta perspectiva de lo afroantillano y un poco más de la resistencia cultural que se está tramando ahí en el discurso. Sí, lo que podríamos hacer es como hacer un pasón, digamos como las distintas escuelas han cogido esa métrica, esa clave, y tratan de interpretarla, es decir, marcar los tiempos con 2 pasos fuertes, Sí, que la profe sí, alguna sí, vez lo hizo. Sí, es que yo no les he confesado que yo he tomado clases con Camilo y me ha parecido pues como muy interesante identificar algunos movimientos, por ejemplo, en las danzas yoruba, en otras danzas, ¿cómo se llama el otro? El del primer video, el del Congo, el paso del Congo, ¿no? Bailes Congo. Bailes Congo, o sea, identificar realmente en algunos movimientos de la salsa que bailamos de manera pues como desapercibida, están y hacen parte de unos movimientos de bailes tradicionales yoruba o de origen pues africano. O de la descarga del swing, por ejemplo. Exacto, entonces, y realmente eso no es un asunto que hayamos hecho consciente, o por lo menos yo no lo había hecho consciente, y por eso es que me parece interesante que antes de irnos y de pasar a las preguntas podamos ver esas particularidades en el movimiento. Sí, claro. Entonces, dale pues, que se nos va a acabar el tiempo. Pero no iban a preguntar. No, primero eso y de ahí pasamos a las preguntas. Bueno, como veo que si pongo música, no sé, te voy a hacer la clave. Listo, hagamos eso. Entonces, Y yo voy a ubicar bien la cámara, a ver. Ah, bueno, puedo colocar la música solo para mí. Exacto, y yo creo que hace, que yo puedo poner el micrófono así que se bonita la música. Ahí escuchan un poquito la música. Ay, perdón. Ahí escuchan un poco la música. Carito, no. No, yo no. Nada de nada. A ver, compartirlo. No, nada de nada. Bueno, ahí dale, compartimos. Ahora sí. Espérate. ¿Cómo? Déjala ahí, un momentico, espérate. Caro. Sí, dime, ahí se escucha bajito. Súper bien. No importa.
Bueno, No, ya. nos dijeron que no se escuchó la música de todo, perdón, la voz de todo lo que nos explicó Camilo mientras que se movía. ¿Cierto? Claro, Muy poco. muy poco. Listo, vamos a hacer. Tú eres capaz de hacer la clave. Sí. Pero es por clave la de sono o la otra. Sí, puedes hacer eso. Porque si las otras son más difíciles. Todo el tiempo. Entonces tengo esa serie. Absorba. Voy a buscar, marcar 2 pasos fuertes con clave. Ya la hago. Estoy 2. Exploro hombros sin botar la célula rítmica. ¿Sí? Por ahí empezamos. Te digo, lleva eso y entonces te digo, lleva todo ese movimiento en onda a tu cuerpo. Eso es muy de la rumba. La disociación. Ahora, te digo, esa misma clave que me están haciendo, la voy a marcar en 4 y en un estilo más cabaret. Me aprieto, la caballería dice que los discos paredes cálidos, cintura, hacemos esa misma célula rítmica. Hacemos. Cadera. Voy de la timba, el son. A 8. Voy lo que hace la descarga cadena. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 12. Esa clave, según la música que tenga, la empiezo a jugar. Entonces tengo, ahí dice, y la mezclé con la descarga, pero me mantengo la celda rítmica. Y ahí eso me permite improvisar, pero sin perderme la relación de baile con mi compañero y compañera, en comunicación, en la conversa. Entonces exige conexión auditiva, ¿cierto? Conexión con quien estoy bailando, ¿sí? Y conocimiento de mi cuerpo. Entonces no es bailar por bailar. La estructura coreográfica no es pasar por comprender mi cuerpo, mis apoyos, mis pesos, mis balances. Leer a mi compañero o mi compañera para bailar, conectar y conectar con la música. Eso así simplemente visto es una cosmogonía muy desde cómo se concibe el mundo, desde lo africano. Mi situación en el mundo en relación con el universo. Ajá, maravillosa metáfora y relación, sí. No es me desconecto, floreo y mi relación individual conmigo mismo y el show. No, es mi percepción de mí, mi percepción conmigo, esa comunicación como la establezco con vos. O sea, debe haber una comunicación real y en relación a lo que sucede, en este caso la orquestación. Entonces, el sujeto relacionado con el entorno. Correcto, Ya. súper. Ay, ¿cómo es esta? Me cogieron frío. Bueno, ahora sí. Vamos a abrir a las preguntas. No sé, Carito, si me ayudas o Ana a administrar las preguntas que hay en el chat. Yo las voy a buscar aquí. Lina, antes de empezar las preguntas, porque Don Camilo no nos ha hablado de Selva Adentro. Ah, cierto. También. ¿Verdad que no nos ha hablado de Selva Adentro? Porque en realidad
la charla iba un poquito más a todo esto de lo afroantillano, pero podemos aprovechar, claro, que lo habíamos dicho, aprovechar y que los chicos y las chicas sepan qué es el va adentro y de qué se trata. Pero entonces era que yo quería que alguien hiciera alguna pregunta para que él respirara. Aquí hay. A ver, yo veo en los chats, hay preguntas hacia arriba. A ver. Carito, no sé si hay preguntas. Manuela tiene la mano levantada, ya le estoy pidiendo que se desmutee. Que abra el micrófono. Manuela García ya lo tiene abierto, adelante Manuela. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, yo tengo por acá como una pregunta muy a tiempo real, realmente es una gran pregunta para mí, a ver si, no sé si de pronto me den un poco pistas sobre cómo puedo replantearla o construirla. Bueno, yo he estado como involucrada en el tema de la salsa, metida en el tema de las academias, me encanta este ritmo, bailarlo de muchas maneras posibles, y tengo una pregunta muy a tiempo real porque no es algo que yo pueda como buscar leer en este momento, y es que he notado que últimamente las academias se están preocupando mucho por involucrar los bailes afrocubanos, los bailes yoruba, bantú, y involucrarlos dentro de las mismas clases de sus academias. Entonces me estaba preguntando con esa conversación inicial que se hablaba de lo dialógico, de esa participación que tiene el norte en el sur, pero justamente estábamos hablando como que no, el sur participa dentro del norte también. Y no sé si es justamente por este pensamiento tan binario que también cargamos nosotros, que yo decía, si la salsa en línea está totalmente colonizada y blanqueada, pero es justamente esa salsa la que está involucrando muchísimo el tema de lo afro actualmente. Entonces estoy como con esa pregunta sobre la resistencia, no sé si se pueda manifestar eso como una... justamente como va entrando lo afro a los elementos que ya se han blanqueado, que están súper internacionalizados, mercantilizados, o si es lo que decía la profe Ana ahorita, que decía es utilizar un discurso que lleva muchísimos años y venderlo como algo exótico, como la nueva exotización de la salsa, a pesar de que las nuevas academias ahora están diciendo como pilas que estás bailando, pareces bailando ballet, y es como no, esto es afro, esto es negro, esto es a la tierra, esto es para el piso. Entonces como que hay una visibilización ahí de lo afro, pero realmente no sé cómo dónde ponerlo. Tengo esa pregunta como a qué está respondiendo este nuevo discurso. Pues yo, digamos, sería muy atrevido decir a qué están respondiendo en las academias, porque no conozco los procesos que están desarrollando. Cuando yo empecé, y me parece como importante y como que celebro eso que esté sucediendo en las academias de baile, cuando yo empecé y empezó la academia, empezó la escuela, tuvimos un ataque frontal por todo ese tema de tomar esos elementos. Pero hoy viene algo que es desde mi perspectiva y no es tomar elementos. De hecho, cuando mi maestra Julia Fernández, que es bastante brava, vino y vio algunas muestras y exploraciones de eso, salió muy incómoda porque ella decía que se estaba como pasando de manera superficial por toda la ancestralidad y la memoria yoruba. Y ella decía, ¿qué es eso de las sensaciones afro? ¿Qué es eso de las sensaciones yoruba? Sobre todo también hay la maestra Odombi, que es de la Universidad de Dakar, decía como que sensaciones afro. Por eso la escuela se llama afroantillano, por esa referencia al tema africano, pero particularizamos, es decir, los bailes yoruba, lucumí, congo, abacuá, porque ellos también dicen como que sensaciones africanas. ¿Cuál es la sensación africana? Lo mismo, ¿cuál es la sensación colombiana en el baile? Entonces es esta homogenización y vale la pena preguntarse de qué manera lo están haciendo. Si están haciendo una indagación que no solo tiene que ver con el movimiento, sino con toda la cosmogonía y la elaboración de pensamiento que se hace desde ahí. Si es solo por el tema del movimiento, a mí me parece que es una simplificación y una exotización. Si estas academias hacen una búsqueda profunda sobre esas memorias, esas historias que tienen que ver, qué relaciones hay,
en bailar danzas yorubas y la complejidad de su mundo místico, no porque uno va a terminar creyendo en Yemayá, sino respetarlo, ¿cierto? Respetar y entenderlo. Reconocerlas también en su... Yo creo... Joan Camilo, y lo que dices tienes mucha razón en una cosa, y yo creo que Manuela está haciendo mención a un fenómeno que vemos en Medellín pasar, y es que si bien hay mucha gente haciendo danza afro, de pronto los cuerpos negros que crearon esa danza están siendo borrados de la historia y las personas que tienen visibilidad son otras, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, sí es exotización y precisamente lo que tú dices de pensar la danza desde de la diáspora africana como una posibilidad de acceder al conocimiento, como una posibilidad de entenderla amarrada a unas tradiciones, a una forma de pensamiento, a unas ancestralidades. Ahí ya no estamos exotizando y no estamos pues moviendo el torso porque es muy divertido solamente. Ana, claro, o sea, por ejemplo en las universidades, en estos espacios, ¿cuántos semestres de ballet hay? Nosotros en este momento tenemos 6 semestres, o sea, 4 obligatorios y 2 selectivos. ¿Y cuántos semestres de afros hay? Hay danza tradicional. Danza tradicional. Si tú le dices, espérate, si tú en el contexto cubano dices que eso es danza tradicional, para ellos eso es técnica. O sea, la técnica yoruba es técnica, hace parte de la formación en el Instituto Superior de Artes de La Habana. Y es, o sea, está equiparada al ballet. Es como si tuvieras 4 semestres de ballet, pero es 4 semestres de danzas afro también, ¿cierto? Porque, ¿y qué ven en ballet? O sea, yo les hago esa pregunta, que ven historias, ven bailarines, ven vanguardias, ven transformaciones. Lo mismo si uno se quiere, creo yo, acercar a las danzas yoruba y a las danzas de origen de la África subsahariana, uno tiene que estudiar sus orígenes, sus representantes, sus transformaciones, sus influencias, sus conexiones con otras. Si no, está haciendo una exotización. Y reconocer esos maestros. Yo hablo de esto y digamos porque a mí me dieron como la autorización desde el Conjunto Folclórico Nacional. La directora me dijo, tú puedes hablar de danzas afroyorubas ya en este momento porque estudiaste con nosotros, estaba con nosotros y tienes, digamos, como la autoridad para hablar de eso. Pero no fue hace 1 o 2 años, yo estudié hace 14 años, yo pasé a estudiar allá la técnica y solamente después de 12 años ella me dijo, listo, ve y habla sobre la danza yoruba. Pero, Joan Camilo, además mira que tú lo hablas, pero y muy en la tradición de la diáspora, siempre mencionas tu maestra, o sea, siempre mencionas tu linaje de aprendizaje. Y eso es fundamental también en la visibilización precisamente de estos cuerpos de la transmisión del conocimiento. Y yo afortunadamente, o sea, mi maestra ha sido Jinka, que es una maestra afro, Julia Fernández, Rafael Palacio también, Indira, bailarina de Sankofa, también hizo enseñanzas en el tema. Entonces digamos que ellos le han, así como cuando uno cita a los bailarines blancos y los autores, yo siento que hay que citarlos a ellos porque digamos, y yo sigo aprendiendo, o sea, yo a principio de año estaba otra vez en el conjunto aprendiendo, tomando talleres. Actualizándote de nuevo. Dentro de poco viene, y los quiero invitar, aprovecho, viene la maestra Julia Fernández con 2 bailarines del conjunto folclórico, vamos a hacer laboratorios, vamos a hacer talleres, y la propuesta es que vamos a hacer este taller de afroantillanías entre montañas, donde le es leer, ver videos, trabajar técnica, hacer los pasos, hacer exploración y crear. Correcto, maravilloso, súper. Yo vi que por ahí estaba levantando la mano un estudiante. Dale, Caro. No, que me parece muy bien todo lo que nos acaba de comentar Joan Camilo. Es que ella puso fue dedito arriba, no mano alzada, sino dedito de chévere. Ah, sí, dedito. Pensé que levantar. Pero es que estaba pidiendo la palabra a un estudiante. Hay otra cosa que sí debo decir, bueno, yo admití y como que dije, qué bueno hablar de manera virtual de esto, pero es lo más anti-yoruba que hay, lo más anti-polirritmia, porque una de las cosas con las que nosotros, si lo hubiésemos podido hacer presencial, es tener los músicos ahí, tener un toque de tambor abacuá, tener un toque de tambor de congas, tener la clave sonando, poder mirarnos,
Pues yo Juan no sé- Camilo, es que esa es para la electiva, tranquilo, no se preocupe. Sí, seré muy anquilosado, pues, pero yo dije, ¿cómo vamos a...? Además, el tema de que la clave, ahí me estaban diciendo, me dijo, la clave no se escuchaba, la que tú estabas haciendo. Ah, no se escuchaba. Que se veía el movimiento, pero no se escuchaba la clave. Y cuando llegó Violeta a hacerla con las palmas, sí. No sé. Perdón, interrumpo. Javier quiere hacer una pregunta. Sí. ¿Le das permiso para abrir? ¿Ya? ¿Ya me escuchan, profe? Sí. ¿Cómo Adelante. están, Juan Camilo? Muchísimas gracias por la información de hoy. Yo alcé la mano hace un momentito, pero pues Manuela básicamente resumió lo que quería hablar y era acerca precisamente de esta exotización de las danzas, ¿sí? Y me quedó súper clara la información pues, que respondiste. También me parece interesante el hecho de que no se vea la salsa como, pues, de que se ha querido tecnificar de alguna manera y que debería ser algo más libre en cuanto a ese movimiento, ¿cierto? Y me hace recordar mucho a una compañera, a una amiga mía que ella es demasiado en su mundo, digamos que ella es muy experimental, es muy hacia la danza contemporánea, ella siempre está creando movimiento desde lo que le suscita a su cuerpo, el momento. Y cuando salíamos a bailar salsa, ella nunca bailó salsa de la forma como nos han enseñado tradicionalmente, de alguna manera hemos aprendido a bailar la salsa en línea o la salsa colombiana, pero desde unos pasos que ya nos aprendimos por herencia, ¿cierto? Pero ella nunca lo bailó así, siempre lo bailó era a su manera, como lo que la música le generaba ese movimiento, y ahora viendo los videos que nos mostrabas me hizo recordar mucho a ella, de que ella, y la gente la miraba mal, como que esta chica qué es lo que está haciendo, qué es lo que está bailando, por qué se mueve así, pero realmente no es que esté mal, es que está sintiendo la música y es como deberíamos hacerlo todos, pienso yo, ¿no? Y me parece muy interesante esto que acabas de exponernos y me quedan muchas preguntas y ganas de querer investigar también un poco acerca de todas estas danzas afroantillanas que son como la base de mucho de lo que hacemos también acá en Colombia. Esto, digamos, como decía Ana, es que es un pasón, ¿cierto? Como dejar picado en muchas cosas, porque eso ha sido una investigación de 14, yo llevo 14 años leyendo, buscando, Rastreando. haciendo información, haciendo talleres. Entonces, obviamente, y no lo logro abordar, porque eso es lo que decía al principio, que Say decía, pretender abordar la historia cultural africana en un libro, él se molestaba, es imposible, ¿cierto? No se puede hacer, es simplificarla. Pero digamos que yo estoy abierto, yo tengo bibliografía, hay una serie de videos que son muy interesantes que les pueden ir dando elementos y otros trabajos que son muy buenos, que tienen un acervo bibliográfico muy grande, y yo creo que eso hay que rescatarlo. El tema de que cuando uno baila es solo por bailar, no, uno tiene que formarse. Ya lo que estabas diciendo, yo creo que es importante ser libre y ser espontáneo en el movimiento, pero también respetar ciertos paradigmas y ciertas técnicas, que también es como, tiene que haber libertad y movimiento, pero también tiene que haber una cosa Unas que me bases. conecte con el otro, unas bases que me conecte con el otro. Sí, unos códigos comunes, un lenguaje con el que nos podamos comunicar. ¿cierto? Sí, Un porque lenguaje si no también expresivo. termina siendo muy individualista, pienso yo. Ok. Como ya se está acabando el tiempo, yo diría que le damos 2-3 minuticos a Camilo para que nos hable un momentico de Selva Adentro y que los chicos y las chicas sepan de qué es el festival, ya para despedirnos, porque generalmente terminamos antes, porque varios tienen clase de 2 de la tarde, ¿cierto? Entonces... Bueno, el Festival de Artes Escénicas Selva Adentro y las Escuelas de Arte y Paz es un festival que se hace 7 años, se hace en la región de El Medio Atrato. Es producto de un trabajo que nosotros como red de colectivos hacemos hace más de 15 años en el territorio. Yo digamos que tengo una conexión con Urabá y con el Darién, porque parte de mi familia paterna es de esa región. Y es un festival de artes escénicas que se pensó conjunto con las comunidades para visibilizar el territorio y para generar procesos de reconstrucción de tejido social después de la guerra. Entonces, en todo ese tiempo que estábamos haciendo trabajo allá, nos dábamos cuenta que las charlas y conferencias y espacios de formación no conectaban mucho con la gente. Pero cuando empezamos a llevar teatro,
danza, música, literatura, con unos lenguajes en específico, se empezaron a narrar estas historias. Allá ha estado Sankofa, el Teatro Matacanderos, el Teatro La Candelaria, teatros importantes del país, pero también están los grupos, digamos, de las regiones como Dinastía Negra, Múcura, pero también están los grupos de los chicos que cultivan arroz, recogen plátano y en sus tiempos libres los domingos hacen danza o hacen malabares o hacen teatros. Entonces juntamos todas esas experiencias a través del arte y se produce una conversación muy interesante, muy bonita. Y este año pues tenemos un sueño, es hacer el circuito cultural Urabá Darién. Entonces vamos a hacer una función en Santa María la Antigua del Darién, que es Catíos, donde va a haber como representantes de comunidades negras, indígenas. En esto vamos a hacer uno en el Cañón de la Llorona, que es donde hay toda la comunidad campesina, y vamos a estar ahí en Brisas, donde siempre se ha hecho. Es un circuito donde van a estar invitados grupos de los ETCRs, de los antiguos espacios de capacitación y reincorporación, grupos de los hijos de ellos, van a estar grupos de las regiones, grupos nacionales e internacionales, así como Jorge Barón, internacional. Entonces, y la idea es que vamos a sacar unos paquetes, vamos a tener voluntariados para que visiten el festival, y pues todo aquel que se quiera vincular con el festival, bienvenido. No, pues maravilloso. Este año sí. El festival tiene páginas, Instagram, Facebook y página web. Y se busca como Selva Adentro. Festival Selva Adentro. Ok. Entonces les queda a los muchachos y a las chicas, si tienen curiosidad, buscarlo, porque incluso estamos haciendo una alianza, Facultad de Artes y Festival Selva Adentro, para que podamos cada vez participar más de esta experiencia tan maravillosa del festival. ¿Algo más que decir o vamos cerrando? Ana, Caro. Solo agradecerte la presencia, Joan Camilo, y nada, que esperamos que el próximo te prepares, podamos participar a ver de qué manera Se perdió tu audio, se perdió la... Ya, ahora sí. Ya. Porque estaba tapando con mi mano el micrófono. Que muchas gracias por la conversación y que esperamos que en tu próximo taller podamos vincularnos la licenciatura de alguna manera. Bailando y conversando. Por eso, a bailar el próximo. Espero y verá que sí. Gracias, chao. Camilo, mil gracias. Vale. Mil gracias por el tiempo, la disposición y por todo esto que nos trajiste. Muchas gracias, Juan Camilo. Bueno, chao. Hasta luego. Gracias.